¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la actividad poniendo las cosas que quieres lograr, las acciones que tienes que tomar y cómo los harías, ¿no? Déjame te hago una pregunta antes de decirte por qué te pusimos a hacer esa actividad. Postergar, ¿es bueno o no es bueno? Hemos venido hablando de cómo evitar la postergación, la procrastinación. Te hablé muy arriba ahí de típico que tienes el snooze y pones 15, 20 alarmas, ¿no? Y lo realmente va como en contra del tema de productividad, el tema de la postergación. Pero hay veces, en ciertos elementos, en ciertas decisiones, es bueno postergar. Decisiones que te van a ahorrar muchísimo tiempo si las tomas rápidamente al calor, ¿no? Y aunque hay una gran variedad de este tipo de decisiones, me quiero enfocar en una que es probablemente de las más importantes cuando quieres lograr cosas extraordinarias, que es trabajar en equipo, ¿no? O trabajar con otros. Y es que la actividad que acabas de hacer detona en las personas normalmente algo para lo que estamos hechos mentalmente los seres humanos y además educados a lo largo del sistema educativo, que es, tienes un reto, ¿cómo le vas a hacer? Y más bien, ¿qué tienes que hacer y cómo lo vas a hacer? Estamos educados así, de que, ok, tienes un problema, ¿cuáles son sus pasos y cómo lo resolverías? Y siempre pensamos en cómo yo lo resolvería, ¿sí? Y no nos damos el tiempo a veces de pensar quién puede hacer mejor este trabajo. Y déjame lo ilustro con una historia que me gusta mucho. Hay un podcast que muchos de ustedes que me conocen saben que me encanta, que se llama Masters of Scale, y ahí escuché esta historia de Barry Diller en uno de los episodios. Barry Diller es un ejecutivo, un alto ejecutivo de un consorcio de empresas. Dentro de esas empresas está networks de televisión, USA Network, y también dentro de ese consorcio está Expedia. Y esta es la historia de uno de sus altos ejecutivos, Dara Khosrowshahi, si no me equivoco, así se pronuncia. Y Dara, que actualmente tal vez lo conoces por ser el CEO de Uber, hace unos años, no, antes de ser CEO de Uber, estaba como CFO de una de las compañías de Barry Diller, de USA Networks. Y entonces hubo un momento en que Expedia se queda sin CEO, ¿sí? Se queda acéfala, ¿no? Y Barry, que era el encargado de tomar la decisión de quién iba a sustituir al CEO de Expedia, cuenta en este podcast de que se tomó mucho tiempo para tomar la decisión porque estaba esperando tomar la decisión correcta, estaba viendo quién iba a ser esa persona ideal, ¿no? Y empezó a recibir mucha presión de parte de los accionistas y del público en general para que, si no iba a tomar una decisión, que él sabía ejecutar muy bien negocios, que él se pusiera en el rol de CEO, ¿no? Y digamos que el aprendizaje aquí, o digamos el cautionary tale ahí detrás de esto, es que normalmente lo que pasa es que ante esa presión brincamos a la acción, ¿sí? O ante esa necesidad lo vemos como urgente y brincamos a la acción, y lo más esperado de parte de Barry es que se hubiera puesto él como CEO y empezar a ejecutar, porque es lo que normalmente pensamos, es como pensamos ante una problemática, ante una situación, ante un reto. Pero Barry dice, no, tienes a veces que postergar tantito para encontrar los elementos correctos, o para convencer a la gente correcta, o para entender el problema de manera tan cabal que puedas saber quién puede hacer mejor ese trabajo que tú. Porque el hecho de que tú brinques a hacerlo, ciertamente puede ser que mates lo más urgente o palomes lo más urgente, pero no vas a palomear lo más importante. En el largo plazo, o mediano plazo, ni tan largo, va a ser menos productivo que si pones a alguien que sabe cómo hacerlo, que tiene las capacidades para hacerlo y que lo puede hacer mucho mejor que tú, para que tú te concentres en lo que tú haces mejor que los demás. Entonces, la historia de Dara, aquí lo platica, es que Barry pone a Dara siendo CFO de USA Networks, lo pone como CEO de Expedia, ¿sí? Y reconoce que él es la persona correcta. Se tardó mucho, pero una vez que lo pone ahí, Expedia tiene un crecimiento exponencial que no había visto en años. Y eso se lo debe a que Barry se tomó el tiempo de decir quién lo puede hacer, quién es la mejor persona para hacer este trabajo, y definitivamente quién lo puede hacer mejor que yo. Entonces, ese es un framework mental que tienes que empezar a incorporar en tu día a día, sobre todo cuando tienes varios proyectos a la vez o varias cosas que hacer importantes, porque estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer nosotros. Somos los todólogos, nos da orgullo que nosotros hagamos todo, aunque nos muramos en la cancha o nos muramos de estrés, cuando realmente dándole una buena reflexión
otra vez el poder de la reflexión. ¿A quién lo puede hacer mejor que yo? Puede ser súper productivo para ti y súper productivo para la otra persona y súper productivo para la compañía y súper productivo para el proyecto. ¿Sí? Esto se trata de dejar ir, de empoderar, y la mejor manera de empoderar es tener claro cuál es el objetivo y las tareas que tú creías que son las que tenías que hacer, como las que enunciaste en la actividad anterior. A veces una persona que sabe más se da cuenta que esas no son las tareas. Hay un camino mucho más rápido o hay un workaround que te va a llevar mucho más rápido al resultado, pero eso solo lo va a saber alguien que sabe mejor que tú cómo hacer ese trabajo. Entonces, lo maravilloso de esta manera de pensar es que encuentras a quien lo sabe hacer mejor que tú. Tu trabajo va a ser tener clarísimo el resultado que quieres ver y luego un trabajo de pitchar. Ahí es donde te vuelves un gran comunicador. Un time owner es un buen comunicador y convence a otros de proyectos interesantes y los convence de que ellos son los mejores para hacer ese trabajo cuando a veces ni ellos mismos lo saben. Entonces empiezas a cambiar la mentalidad de no cómo, sino quién. Pensar en quién antes del cómo, ¿no? Entonces eso te va a permitir, uno, que esa persona vibre con su trabajo, que lo haga mucho más eficiente, que el proyecto salga más rápido y mejor, y además te va a liberar el espacio mental y de tiempo para tú ponerte a hacer en lo que eres mejor haciendo. Sí, es un ganar-ganar por todos lados, ¿no? Nomás que, otra vez, no estamos acostumbrados a pensar en ese modelo mental. Nos encanta hacernos los superhéroes y que todo lo tenemos que hacer nosotros y hay que saberle a todo. Y cuando realmente te das cuenta del poder que tienes como dueño de tu tiempo, de convencer a otros que lo hacen mejor que tú, de sumarse a tus proyectos o de ayudarte, o por qué no, de pagar por ello, también es muy importante el tiempo, cuando compras tiempo de otros para acelerar un proyecto en general, te cambia completamente la exponencialidad de cosas que puedes hacer. ¿Sí? Yo afortunadamente tengo el podcast, tengo varios podcasts, tengo videos, tengo muchas cosas que hago, pero que he encontrado quiénes son mejores que yo para hacer ciertas partes, para yo concentrarme en lo que solo yo sé que puedo hacer mejor que otros o que la mayoría. En esa complementariedad nos ahorramos muchísimo tiempo y además somos mucho más productivos. Entonces, la próxima vez que tengas un proyecto como el que enunciaste aquí con sus actividades, piensa en quién antes de cómo. Y de hecho, te dejamos una actividad que es continuidad de la anterior para que hagas este ejercicio donde si tú no pudieras hacer nada de eso que enunciaste, ¿quién pudiera hacerlo y quién pudiera hacerlo mejor que tú? Hazlo para que veas que seguramente ya traes en tu cabeza algunos quiénes que te van a llevar al siguiente nivel. Vamos a darle.